Uno a veces mira y cuestiona el estado espiritual de algunos y uno dice, ¿qué será que le está afectando? ¿Será que hay habladurías? ¿Será gente emisaria enviada? ¿Sabes? En estos días tuve que hacer algo tipo de Moisés, una obra mosaica. En algunos casos tuve que cerrar el campamento y decir, mirá, si querés comunicarte con alguien de esta iglesia, vos que estás afuera, ¿sabés qué? La iglesia tiene una puerta y es el pastor. Porque muchos han sido afectados y derribados por esa lengua infernal del infierno que enciende tantas llamas. Y más allá de eso, hay gente que se sabe no halagada, sino criticada. El enemigo quizás te ha hecho caer en boca de habladores y has sido el oprobio. Ha sido lo último, lo peor. Por eso dice versículo 4, por tanto, por todo esto, por tanto que ha pasado sobre ti, tanto que has sufrido, iglesia, hijo, hija de Dios, por tanto que ha galopeado, que ha oprimido tu vida, por tanto dice y le habla a quién, montes de Israel. ¿Sabes cómo nos ve Dios? Hay gente que ante el aplastamiento de todas estas situaciones que a veces le toca, se siente en un granito de arena. Pero aunque cabalguen los infiernos sobre tus lomos, para mí, dice el Señor, sos un monte espiritual. Sos un grande de Dios. Decirle que tenés al lado, sos un grandote de Dios. Aunque el enemigo dijo, ea. Aunque el enemigo dijo, me voy a quedar con tu herencia. Aunque el enemigo se burló y te llenó de vergüenza y de oprobio, Dios dice, para mí, tú eres un gran monte. Eres alguien de talla. Eres alguien grande. Eres alguien de base ancha como es una montaña, un monte. Por tanto, oíd montes de Israel. Somos del pueblo de Dios. Somos de la iglesia. No somos de nada y nadie más. Somos del monte, de la tierra de Dios. Dale el aplauso, aleluya. Y oí palabra hoy, Oí lo que Dios habla, porque es Dios el que te habla. Por tanto, montes de Israel, oí palabra del Señor. Oí no solamente los montes, sino estamos llamados no solamente a hacer montes, sino a hacer collados, una cordillera de fortaleza espiritual, seguida una a la otra, como es una cordillera. No solamente hacer solamente aquello puntualmente y nada más. Dios te llama a hacer una cordillera de gloria y bendición para otros. Oíd montes, montañas, oíd collados, oíd arroyos. Mucha gente que se ha sentido tan seca y reseca y pensando que no tienen nada para dar, pero el Señor te dice, eres un arroyo de mi agua cristalina. Oí mi palabra hoy de nuevo. Oí lo que yo digo. Oí, dice el Señor. ¿Quieres más? También los valles. Nosotros somos como valles fértiles, lugares de amparo y reposo y abrigo, donde podemos recibir a la gente en la paz y en el buen consejo y en la bendición que supone un valle de armoniosos colores de hierba verde, donde hay amparo. Somos para Dios como valles. Oíd palabra de Jehová. Tienes también las ruinas. Sí, porque es verdad, dicen quizás algunos, sí, yo quizás sí fui un monte, un arroyo, un valle de Dios fértil para bendecir a otros, pero ahora están y se sienten muchos como verdaderas ruinas. Pero también a las ruinas les hablo, dice el Señor. Oí también, dice, los asolamientos, los que han sido dejados solos. Oí también los desamparados.
Oí también los que han sido puestos por botín. Porque dice el Señor, he hablado, es algo que ya está dicho, he hablado, dice el Señor. Y lo que ya está hablado y lo que se está diciendo todavía y lo que se hablará todavía, porque la palabra de Dios es eterna, dice el Señor, por cierto, en el fuego de mi celo contra los que se disputaron vuestras vidas, contra las naciones y contra Edom. El Señor es celoso de los suyos y Él se ha puesto en pie y se ha levantado en su celo contra nuestros enemigos. Que lo sepa y lo escuchen los mismos de infierno y tiemblen y huyan con el pavor del Dios de los cielos. Aleluya. Porque he hablado, por cierto, dice el Señor, en el fuego de mi celo contra las demás naciones. Que se cuide el mundo y toda su estrategia que ha puesto como red para enredar a muchos de mis hijos, dice el Señor. El Señor va a tomar cuenta de los instrumentos del enemigo en las naciones. Pero también el Señor se ha de levantar contra Edom mismo, contra el enemigo mismo de nuestras almas. No solamente contra sus secuaces, no solamente contra sus instrumentos. Hermano, ora por tus enemigos, los que han vociferado, los que te han dicho ea, o los que te han invitado con lo que no conviene, o los que te han arrastrado con cuerdas, ataduras y ligaduras y cadenas que no son de Dios, porque eso ha provocado el celo de Dios. ¿Cuánto dice el Señor me ama? Y el Señor me cela. Si alguien pasa la mano sobre tu hombro como esposo tuyo, que es Él, el Señor, si alguien te toca tan solo, el Señor se enoja. Si el enemigo pone un solo dedo, el meñique sobre tu vida, y en su celo, porque Dios es un Dios celoso, es fuerte y celoso, que aún paga hasta cuarta y quinta generación. En mi celo, dice el Señor, en mi furor he hablado. Amén. A todos los que están, dice versículo 7, en vuestro alrededor han de llevar su afrenta. Aleluya. Hay algo que ya está sucediendo. El enemigo está siendo destruido por la venganza de Dios. En este mismo momento hay un despliegue de las fuerzas liberadoras de Dios. En este mismo momento el Señor está celando. En este mismo momento el Señor está limpiando aún la era. Tendremos tanto para hablar de eso. Ahora esta misma palabra lo habla. Pero ¿para qué decirlo? Sino simplemente decir que el Señor es el que cuida tus espaldas. El Señor es el que está en este momento tomando venganza de los infiernos. Y Él no tomará venganza dos veces. Y no será una venganza, ¿sí?, y un retorno en el celo de Dios contra los infiernos débil y liviano, tanto que el enemigo pueda volver a atacar y volverse a levantar, sino que no lo hará nunca más, porque el Señor no toma venganzas dos veces, no necesita. Su brazo es poderoso contra nuestros enemigos. Aleluya. Y están temblando los infiernos. El mi celo y el mi furor he hablado a todo lo que ha estado a tu alrededor. Gente que ha dicho, pero ¿qué pasa? Y el ambiente parece que espiritual fuese cambiado diferente. Los enemigos se han puesto alrededor tuyo y te ha costado orar. Te ha costado venir a la iglesia. Te ha costado consagrarte. Alrededor tuyo ha habido un no sé qué del diablo y los infiernos. Pero el enemigo está siendo puesto a distancia. El Señor lo primero que está haciendo es tomando distancia
¿sí? Nuestros enemigos están siendo puestos del otro lado del muro, que yo mismo soy, dice el Señor. A todo lo que está a vuestro alrededor han de llevar su afrenta, su humillación, ¿sí? Porque meterse con el Todopoderoso es cosa realmente dura. Dar coces contra el aguijón. Dijo así el Señor cuando lo que había ahí era un ser humano nada más que se equivocaba, Saulo. ¿Cuánto más le va a ser duro a Satanás de los infiernos haberse disputado tu vida, dice el Señor, porque mío eres tú, dice el Todopoderoso. Alégrate, Israel, dale alabanza. Aleluya. Todo lo que está a tu alrededor ha de llevar su afrenta, todo lo que te ha dañado. Aún ora por tus enemigos, los que se han prestado para ser luego como enemigos espirituales. Mas vosotros, nosotros, los montes, abrevia y queda y termina ahí nada más, cuando empieza ahora a esbozar la anunciación de las cosas gloriosas venideras que están para venir y ya están llenando y ya están llegando. Ya no es simplemente decirlo en los otros tópicos, de decir, bueno, y reconocer al arruinado, al asolado, al que ha sido devorado. Hermano, para recibir el todo de Dios tenés que posicionarte y ser como todos los demás somos, un monte fortificado de Dios. Porque lo que viene no es para aquel que se quedó en debilidad, no es para el que descreyó, porque en este momento si vos recibís esta palabra de las mismas llanuras de depresión y de asolamiento, donde el enemigo te haya tragado, si vos recibís esta palabra de Dios, esto te agiganta y te coloca y te posiciona como un gran monte de Dios. Porque, hermano, los incrédulos no van a heredar. Los que dudan, los que consideran lo otro, los que dejan por el camino la palabra, el mensaje de Dios. Pero los que somos nosotros los que guardamos todo esto dentro de nuestro corazón, somos agigantados, somos puestos sobre bases anchas como es una gran montaña y somos puestos en las alturas, única condición aprobada para heredar cosas maravillosas que Dios tiene preparada para nosotros, es que dejes la llanura, las partes bajas, depresivas, de angustia y tristeza y confusión y lo que se diga, y lugar alto te espera para recibir la herencia de Dios. Dice que cuando Cristo venga, seremos arrebatados en los aires para recibir al Señor en las nubes, dice Tesalonicenses. ¿Dónde se recibe la bendición? En la chatura de la tierra vamos a recibir a Cristo. ¿Qué va a hacer el Espíritu Santo? Nos va a arrebatar. Decirle en este momento, decirle que tenés al lado, déjate levantar, déjate arrebatar por esta palabra. Déjate levantar por el Espíritu Santo para recibir a nuestro premio, a nuestro galardón, a Jesús, pronto en las nubes. ¿Dónde? Ahí arriba. Por eso he aquí, dice, vosotros, oh montes de Israel, daréis vuestras ramas. Nos vamos a extender como se extiende una rama. A mí como buen botánico, ¿no? Como bueno así de las cosas de la agricultura que me gusta todo eso, ya en estas épocas, la primavera, me gusta plantar plantas nuevas, árboles nuevos también. Y por ahí me saqué un gusto y me compré un arbolito chico, bastante chico, para lo que termina siendo. Y en el momento que estoy todavía eligiendo el lugar, tengo que calcular cuánto ese árbol, que es una palmera, va a extender sus ramas. Amén.